Buenos días, ¿me escuchan? Ya, ya. Lo primero que vamos a conversar va a ser acerca del segundo certamen. En definitiva, la fecha y hora, ¿me la pueden confirmar? Está para el miércoles 10. Ya, miércoles 10 a las 9:30 de la mañana. Ya, dijimos que en ese certamen va a entrar, o sea, de lo que se vio en la última materia, va a entrar hasta las reglas de competencia. No vamos a incluir la regla de la prevención y de la ejecución, que son las dos últimas reglas de competencia que las vamos a comentar algo ahora, eh, pero no se las voy a incluir en la evaluación. Lo demás entra todo, jurisdicción y competencia, de manera que este certamen es acumulativo. ¿Alguna duda en relación al certamen? Ya, si la modalidad será similar, van preguntas de materia, digamos, de conocimiento, y adicionalmente van dos preguntas de aplicación también relacionadas con conocimiento, pero ya van algunas, algo más de aplicación. Seguramente unas 5 preguntas entre aplicación y desarrollo. Esa va a ser la modalidad. Por supuesto, o sea, vamos a plantear ejemplos de casos prácticos, los mismos que hemos ido abordando en el desarrollo del curso. No les voy a plantear ninguna cuestión distinta a la que nosotros ya hemos ido viendo. Eh, Veremos algunas cuestiones. Vamos a terminar primero esta fase de la materia de la competencia para empezar con la última de los tribunales. Esto solo lo vamos a comentar de manera general. Ya, nosotros estábamos en las reglas generales de competencia. Sí, aquí lo vamos a revisar. Vimos nosotros que además, cierto que las normas de competencia absoluta, relativa,
reglas de distribución de las causas, si hay corte de apelaciones, no hay corte de apelaciones, reglas en materia civil y en materia penal, estaban estas reglas generales de competencia. Y dentro de ellas vimos primero la regla de la radicación, las condiciones que se requieren para que opere esta regla, tiene que haber un ejercicio de actividad jurisdiccional, el tribunal debe ser competente y debe hacerlo de acuerdo al procedimiento señalado por la ley. El tema era cuándo se produce la radicación. Entonces aquí se ha discutido, en materia penal se dice que cuando el juez de garantía interviene de cualquier forma en la investigación por parte del Ministerio Público, cuando se inicia su labor de los juzgados de garantía, ahí se produciría la radicación, y otra parte de la doctrina entiende que la radicación se produce con la formalización de la investigación. Y en materia civil, dijimos que ya superada la tesis de la litis contestatio del derecho romano, la radicación se produce desde que queda trabada la litis y se produce la relación procesal entre las partes, o sea, cuando hay notificación legal de la demanda al demandado y la resolución que recae en la demanda. Sin embargo, teníamos que distinguir cuando estábamos en presencia de un juez relativamente incompetente, porque si nosotros presentamos la demanda ante un juez relativamente incompetente, se requiere de una actuación más. En ese caso se produce una vez que el demandado haya sido notificado de esa demanda, eh, y cuando este demandado se hubiera personado al juicio y realice cualquier gestión que no sea la de reclamar la incompetencia del tribunal. Entonces ahí se requiere una actuación distinta, porque el demandado podría alegar de la incompetencia del tribunal. Podría decir, oiga, el juez de Temuco, en los casos que veíamos nosotros, el juez de Temuco no es el competente, por tanto yo alego la incompetencia. Si es así, tendrá que eventualmente volver a presentarse la demanda ante el tribunal competente. Pero en el caso del tribunal relativamente incompetente, entonces hay que esperar efectivamente que se produzca la prórroga tácita de la competencia. ¿Cuándo se produce la prórroga tácita de la competencia? Eso está en el artículo 187 y 188 del Código Orgánico, 186 y 187. Desde el punto de vista del demandante, cuando el demandante presenta su demanda ante un tribunal relativamente incompetente. Y desde el punto de vista del demandado, cuando el demandado se hace parte en el juicio, se apersona y realiza cualquier gestión que no sea la de reclamar la incompetencia. Por ejemplo, contesta la demanda. Si el demandado contesta la demanda en Temuco, tácitamente está aceptando que ese es el tribunal competente. Ya, y veíamos también que se entendía por causa sobreviniente, cualquiera que se produce después que la causa ya estaba radicada. Y por último, habíamos indicado unas excepciones a la regla de la radicación. Una era la acumulación de procesos o de autos. ¿En qué consiste esta excepción? Cuando dos causas se tramitan separadamente en dos procesos, dos o más, que deben constituir un solo juicio y en definitiva se unen, las más nuevas se van uniendo a las más viejas y termina ese juicio con una sola sentencia para mantener la unidad de las causas. Entonces, obviamente que si hay dos juicios o procesos que se tramitan en distintos tribunales, no obstante que la causa se encuentre radicada, se reúnen posteriormente en uno solo y que va a ser el más antiguo el que va a conocer de estos juicios, perdiendo la competencia los demás. La segunda excepción era el contrato de compromiso o el arbitraje. Claramente, si un asunto está siendo conocido por un tribunal ordinario y está radicado, y las partes sacan ese asunto del tribunal ordinario y lo ponen en conocimiento de un juez árbitro, bueno, también en ese caso ese tribunal va a dejar de ser competente en virtud de lo dispuesto
por las partes, por el acuerdo de ellas, y se lo van a entregar al conocimiento de un juez árbitro. Existe también la alteración de la radicación por ley. Claramente una nueva ley procesal puede afectar la competencia y, como lo dijimos en el caso de los juicios pendientes, no obstante está radicado y una determinada nueva ley deja de ser competente el tribunal anterior, pasando a tener competencia el tribunal posterior. Y por último, las visitas extraordinarias que practican los ministros de los tribunales superiores de justicia, porque ellos están encargados de la administración de justicia y además de velar porque efectivamente los tribunales estén en orden en el conocimiento de sus causas pendientes, y si existe atraso, digamos, en ese tribunal, eh, el ministro visitador puede tomar conocimiento de las causas pendientes en ese mismo tribunal. Lo que se dice aquí, digamos que aquí no hay un cambio de tribunal, sino que lo que ocurre es la sustitución de un funcionario por otro. Es discutida esa regla. Segundo lugar, vimos la regla del grado, la del artículo 110, en que nos establecía que una vez fijada legalmente la competencia de un tribunal inferior para conocer de un asunto en primera instancia, por esa sola circunstancia queda determinado el tribunal que va a conocer del mismo asunto en segunda instancia. Es la ley la que determina este tribunal de apelación. Esto tiene relación directa con el recurso de apelación, de manera que si es la ley la que indica cuál va a ser el tribunal de segunda instancia, si ustedes presentan su demanda ante el juez de letras de Temuco, bueno, automáticamente va a quedar determinado que el tribunal va a conocer de ese asunto en segunda instancia por ley. Y ese va a ser la Corte de Apelaciones de Temuco. De manera que ahí las partes no pueden prorrogar la competencia, no pueden darle competencia a un tribunal relativamente incompetente porque la ley lo prohíbe. Luego la institución de la prórroga de la competencia no opera en segunda instancia. En las condiciones habíamos señalado primero que el asunto tiene que estar radicado y que en la competencia de ese tribunal tiene que ser en primera instancia. Cuando está conociendo un asunto en primera instancia, inmediatamente entonces se va a producir esa radicación por ley. Y en tercer lugar, debe ser competente el recurso de apelación en contra de la resolución, puesto que tenemos una resolución que dicta el tribunal de primer grado o tribunal de primera instancia, y esa resolución tiene o puede ser objeto de revisión por parte de un tribunal superior. En tercer lugar, tenemos la retención. ¿Qué importancia tiene la regla de la extensión? Bueno, la importancia de la regla de la extensión es, como su nombre lo indica, hasta dónde conoce un tribunal, de qué materias va a conocer un tribunal cuando está ejercitando su jurisdicción. Entonces, lo que ocurre es que un tribunal conoce de distintas cuestiones en un juicio. ¿Y qué es lo que nos dice la ley? En primer lugar, todo tribunal conoce de la cuestión principal, como se llama. Es decir, la cuestión principal está dada por el asunto de fondo. ¿Qué es lo que demandó el demandante en su demanda? Si demandamos una acción reivindicatoria, el tribunal va a conocer todo lo que diga relación de esa acción reivindicatoria, tanto las pretensiones que haga valer el demandante como las excepciones o defensa que haga valer el demandado. Y eso se comprende en la cuestión principal. Luego conoce de toda la cuestión principal, que está dada fundamentalmente por las demandas. Si las acciones son compatibles, si las acciones son incompatibles, etc. En segundo lugar, además de las cuestiones principales, el tribunal debe conocer de todas las cuestiones accesorias. Y las cuestiones accesorias se denominan
en nuestro ordenamiento jurídico se denominan incidentes. Precisamente los incidentes son todas las cuestiones accesorias que tiene un tribunal y que requieren un pronunciamiento especial del mismo. Todas las cuestiones accesorias que se promueven dentro de un tribunal. ¿Están relacionadas con la cuestión principal? Sí, pero no son la cuestión principal. Por ejemplo, hay discusión de las costas que fija un perito en ese juicio. Las partes no están de acuerdo con esas costas, las objetan. ¿Hay discusión? Sí hay discusión. ¿Dentro del juicio? Dentro del juicio. ¿Tienen relación con la cuestión principal? No directamente, pero sí tienen una relación porque esa pericia se hizo a propósito de ese juicio. Entonces se va a requerir un pronunciamiento especial del tribunal. Luego el tribunal va a conocer de todas esas cuestiones principales y va a conocer también de todas las cuestiones accesorias que se promueven en el mismo juicio. Dice también la disposición del artículo 111 que conoce de las cuestiones principales, de las cuestiones accesorias, va a conocer también de las cuestiones que se promuevan por vía de reconvención. La reconvención es la demanda que interpone el demandado en el mismo juicio en contra del demandante. Aquí hay un cambio de rol, el demandado pasa a ser demandante y el demandante pasa a ser demandado. ¿Se puede reconvenir habiendo un juicio pendiente? Sí. El tribunal va a conocer de esa cuestión principal y también puede conocer de todas las cuestiones que se generen con motivo de la reconvención, que es una nueva demanda donde cambian los roles de demandante y demandado. Por una cuestión de economía procesal, como les digo, se pueden tramitar dos juicios dentro de ese mismo asunto. Claro que tienen que tener reglas comunes que ya se verán. La reconvención es otra demanda donde el tribunal entonces va a ir conociendo de la demanda principal y va a ir conociendo de la demanda reconvencional. También puede conocer de todas las cuestiones que se susciten por vía de compensación. La compensación es un modo de extinguir las obligaciones y que opera cuando las partes, demandante y demandante, son recíprocamente acreedores y deudores. Entonces, obviamente que si yo demando a... demandamos en un juicio, por ejemplo, ¿quién vamos a demandar? Demandamos a doña Pía Valdizán en un juicio por 1000, un juicio ejecutivo, por ejemplo, se le demanda por una suma determinada y resulta que ella a su vez, yo la demando, y ella a su vez, en la etapa procesal correspondiente, se está tramitando el juicio principal, la demanda, la contestación, ella al contestar la demanda que yo le interpongo a ella contesta la demanda en lo principal y en el primer otro sí, ella también me demanda, deduce de demanda reconvencional porque yo le debo 50 a ella. Entonces, en esos dos juicios, ambas partes van a ser recíprocamente acreedores y deudores. Por razones de economía procesal, puede demandarse ambos juicios ante el mismo juez. Solo en esa oportunidad puede hacerlo ella. Al contestar la demanda, puede deducir a su vez una demanda reconvencional. Ya. Lo importante es tener claro que esta regla no tiene tanta aplicación hoy día porque los jueces inferiores o jueces de instancia son los jueces de letra. De modo que esos jueces no pueden variar ni alterar, ni aún habiendo compensación, ni aún habiendo reconvención. Siempre el tribunal hoy día va a ser el mismo,
que es al que corresponde al tribunal de primera instancia. Que cuando se habla de la compensación, por ejemplo, que son excepciones de fondo o excepciones perentorias, hoy día las excepciones perentorias se oponen al contestar la demanda, de manera que cuando el tribunal está conociendo la cuestión principal, llegue el momento de contestar la demanda, se van a poder oponer esas excepciones perentorias. No tiene tanta aplicación el artículo 111 en relación a esta regla de la extensión. O sea, tiene aplicación en general, en el sentido que el tribunal puede conocer de la cuestión principal, de las cuestiones accesorias, de las cuestiones que se susciten por vía de reconvención y compensación, que son excepciones de fondo, que se pueden oponer al contestar la demanda en un juicio. En materia penal sí hay extensión de la competencia desde el punto de vista de la extensión del tribunal o del principio de la extensión. ¿Por qué? Porque se pueden interponer ciertas acciones civiles derivadas de un hecho penal, de acuerdo a la regla del artículo 59 del Código Procesal Penal. Es decir, valiéndose de la investigación penal, puede también, en materia penal, deducirse ciertas acciones civiles. ¿Qué competencia civil van a tener los jueces penales? Esta regla está señalada en el artículo 171 del Código Orgánico. ¿Y qué nos dice el artículo 171? Nos dice que la acción civil, que tiene por objeto únicamente la restitución de la cosa, llegamos a un juzgado de garantía, se está investigando una causa penal, hay un robo o un hurto, por ejemplo, de un computador, un vehículo, una moto. Entonces, todas las acciones civiles que tengan por objeto la restitución de esa cosa se puede interponer en sede penal, ante el mismo juzgado de garantía, siempre ante el tribunal que conozca de las gestiones relacionadas con el proceso penal. Entonces, esas acciones civiles que tienen por objeto la restitución de la cosa, la vamos a poder interponer precisamente por esta extensión de la competencia ante el juez penal. Todas las restantes acciones civiles que la víctima deduzca a un imputado para perseguir su responsabilidad civil y que deriven del mismo hecho punible y no se interpongan en sede civil, porque se dice, todos sabemos que en Chile de un delito o de una acción penal pueden hacer una acción civil para reparar los perjuicios que le ocasionan a una parte. Por ejemplo, si en materia penal interponen la investigación de un delito en circunstancias que esa causa se sobresee en materia penal. Entonces, ¿hasta dónde llega la extensión de la competencia de los jueces en materia penal? Uno, la acción civil que tenga por objeto la restitución de la cosa puede interponerse en sede penal. Dos, todas las demás acciones civiles que persigan las responsabilidades civiles del hecho penal puede también, y que no se interpongan en sede civil, pueden también interponerse en el juicio penal. La generalidad va a ser que las acciones civiles se interpongan ante los tribunales civiles, pero pueden interponerse en el juicio penal. Luego hay que ver la regla del artículo 171 del Código Orgánico porque es muy importante en esta materia. Y en tercer lugar, la competencia civil de los jueces penales se extiende al conocimiento de algunas cuestiones como las cuestiones prejudiciales civiles. Las cuestiones prejudiciales civiles que se interpongan y que es uno de los elementos que la ley penal va a determinar para definir el delito, para agravar o disminuir la pena o para estimar culpable al actor, también se pueden interponer en sede penal. Entonces tenemos que en materia penal vamos a poder interponer, de acuerdo al 171,
las acciones civiles que tengan por objeto la restitución de la cosa, todas las demás acciones civiles de la víctima en contra del imputado para perseguir su responsabilidad civil y que no las interpongan en sede civil. Y en tercer lugar, va a poder interponerse también ciertas cuestiones prejudiciales civiles. ¿Qué cuestiones prejudiciales civiles? Las que sirvan para definir el delito, para agravar o disminuir la pena, o para estimar culpable al autor. Esas tres cuestiones prejudiciales civiles se pueden interponer también en sede penal. Sin embargo, hay ciertas cuestiones civiles que no pueden ser vistas por un juez penal. Por ejemplo, las cuestiones relativas a la nulidad, a la validez de un matrimonio. No puede pronunciarse sobre cuestiones relativas a la validez de un matrimonio, las cuestiones relativas a cuentas fiscales y sobre el estado civil, y que sea importante para el fallo de la acción penal, en los delitos de usurpación, ocultación o supresión de estado civil. En esos casos, esas acciones civiles se van a tener que interponer en sede civil. Esta regla lo que nos dice es que podemos en determinados casos extender la competencia de un tribunal, y el tribunal en materia penal se le puede extender el conocimiento de ciertas cuestiones que si no se hubieran interpuesto aquí en materia penal, se tendrían que haber interpuesto separadamente ante un tribunal en materia civil. Hay que ver la regla del artículo 173, muy importante también, porque ahí nos permite determinar con precisión qué acciones civiles entonces van a poder interponerse ante el tribunal que sigue la investigación criminal. Ya lo dijimos, las que tienen por objeto la restitución de la cosa, no hay duda, esas se pueden interponer en sede penal. Si estamos pidiendo la devolución del computador, la devolución del vehículo, esa acción civil puede interponerse ante el tribunal penal. Todas las demás acciones civiles que tiendan a perseguir la responsabilidad civil derivadas de ese delito pueden también interponerse ante el tribunal penal y que no se hubieran interpuesto en sede civil. Y, excepcionalmente, ciertas cuestiones prejudiciales civiles para definir el delito, para agravar o disminuir la pena o para estimar culpable al autor, también podemos interponerla en sede penal. Excepción a esa regla, las cuestiones relativas a la validez del matrimonio, en cuentas fiscales y sobre el estado civil cuya resolución debe servir de antecedente necesario para el fallo de la acción civil respecto de los delitos de usurpación, ocultación o supresión del estado civil. Cuando se investigan ese tipo de delitos, no puede el tribunal pronunciarse sobre ciertas cuestiones civiles relativas con la validez o no de un matrimonio y sobre el estado civil, por ejemplo, cuya resolución sirva de antecedente a esas cuestiones penales. Esas acciones eh, penales no van a poder interponerse en sede civil. Eh, por ejemplo, acciones tendientes a, o sea, no es que se pueda suprimir el estado civil, pero puede una persona estar casada, ¿cierto? Y decir relación con la validez o nulidad de ese matrimonio, por ejemplo. Ahí eso se refiere a la validez del estado civil. Entonces, eventualmente la persona termina, digamos, o tiene la calidad de divorciado, varía su estado civil, y eso puede ocurrir durante el curso de un juicio y se puede estar investigando eventualmente delitos en materia penal, una persona que oculta su estado civil, ¿eh? Que engaña diciendo que es soltera en circunstancias que es casada, y hay delitos que se derivan de esas acciones.
Lo importante desde el punto de vista de nuestro curso es que ustedes sepan que hay determinadas formas en que la competencia de un juez penal se puede extender más allá solo de la investigación de un determinado delito, porque muchas veces hay acciones fundamentalmente tendientes a obtener la restitución de la cosa que se van a poder y que generalmente se piden en el mismo tribunal en materia penal. Efectivamente, en ese caso ahí le estamos dando más competencia al juez penal. Pero todas las demás acciones civiles derivadas del hecho penal, por ejemplo, una acción que persiga la indemnización de perjuicio por una querella calumniosa, ¿puede interponerse en sede civil? Sí, en la regla que se interponga separadamente en sede civil. Pero la ley dice que esa que deriva del hecho punible investigado también se puede interponer en sede penal de acuerdo a lo que establece y estipula el artículo 171. Y adicionalmente, como les digo, ciertas cuestiones prejudiciales civiles y que tengan por finalidad lo que la ley, donde se persiga definir el delito, agravar o disminuir la pena o para estimar culpable al autor. En cualquiera de esos tres casos, las cuestiones prejudiciales civiles se van a poder interponer también en sede penal, salvo, salvo, salvo las cuestiones relativas a la validez o no de un matrimonio, cuestiones referidas a las cuentas fiscales, delitos, y sobre el estado civil cuya resolución deba servir de antecedente para el fallo de la acción penal cuando se investiguen los delitos de usurpación, ocultación o supresión de un estado civil. Hay que ver en detalle entonces la regla del artículo 173 del Código. Ya. ¿Qué presupuestos nos dice la ley que deben concurrir para que estemos en presencia de la regla de la extensión? Claramente, como siempre ya lo hemos dicho, el asunto tiene que estar radicado ante el tribunal competente. Es importante que en el juicio que está radicado debe haber algún planteamiento de las partes que la ley señala distinto a la cuestión principal. Tiene que haber algún incidente, tiene que plantearse una reconvención, tiene que alegarse la compensación. Entonces, en esos casos, el tribunal que conoce de la cuestión principal también debe tener competencia para conocer de las otras materias sometidas al conocimiento de ese tribunal. Y por último, que el procedimiento aplicable sea compatible con el procedimiento que se sigue de la cuestión principal. Ya, quedan dos reglas más. Una es la regla de la prevención, que está indicada en el artículo 112 del Código Orgánico. La vamos a leer. Siempre que según la ley fueren competentes para conocer de un mismo asunto dos o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse del conocimiento bajo el pretexto de haber otros tribunales que puedan conocer del mismo asunto, pero el que haya prevenido en el conocimiento excluye a los demás, los cuales cesan desde entonces de ser competentes. ¿Qué se persigue con la regla de la prevención? En la regla de la prevención lo que se persigue básicamente es la certeza, es la seguridad, que cuando se le pida el ejercicio de alguna acción a un tribunal eventualmente competente, eh, no vengan los tribunales a excusarse, a decir, digamos, que ellos no tienen o que son incompetentes de ese asunto. Entonces, asegurar efectivamente que las cuestiones lleguen a conocimiento de los jueces.
En el evento de que eso ocurra, y si un juez se niega a intervenir, diciendo que hay otros tribunales que tienen también competencia, incurren los jueces en el delito de denegación de justicia y que es sancionado en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces los tribunales no pueden excusarse de ejercer la jurisdicción cuando han sido requeridos legalmente mediante un proceso. Tienen que conocerlo, ya sea tratándose de asuntos civiles, en la demanda, que deberá conocerse, digamos, en ese tribunal, y bien, deben, y bien requerido el tribunal, entonces va a tener que entrar a conocer del asunto. Y lo que la ley dice, que en el evento ese, que un tribunal que esté conociendo del asunto y previene, conoce antes que los otros, que también pueden ser eventualmente competentes, excluye esa competencia del que previno, excluye la competencia de todos los demás. Ya, eventualmente, desde los presupuestos se requiere que haya pluralidad de tribunales, dos o más, identidad de la competencia de los tribunales. Se requiere entonces que exista realmente un tribunal que prevenga en el conocimiento de un asunto y que lo acoja a tramitación. Es decir, tiene que estar presentada la demanda ante uno de estos tribunales y tiene que haber cumplido con todas las exigencias legales para que un tribunal dé curso a la demanda y prevenga en el conocimiento de ese asunto, cesando la competencia de todos los demás tribunales. Ya, la última regla que vamos a estudiar y que vamos a señalar, porque yo ya les había entregado todo este material, es la regla de la ejecución. La regla de la ejecución, obviamente que tiene mucha importancia. La regla de la ejecución tiene relación directa con el poder de imperio de los tribunales, ya lo hemos señalado y discutido a propósito del estudio de la jurisdicción. Ya saben ustedes que tenemos la jurisdicción, las características de la jurisdicción, el poder de imperio que tienen los tribunales, esto es la facultad de poder cumplir o hacer ejecutar los juzgados recurriendo al auxilio de la fuerza pública. ¿Quién tiene ese poder de imperio? Dijimos, esto ya ha sido preguntado, dijimos que el poder de imperio lo tienen los tribunales ordinarios y especiales. Ellos gozan de este poder de imperio entonces para que se cumpla lo resuelto en esos juicios y que permite a estos tribunales ordinarios y especiales solicitar el auxilio de la fuerza pública. Entonces, ya hemos señalado que dentro de los momentos jurisdiccionales tenemos el conocimiento, el juzgamiento, la decisión, y aquí entra el último momento jurisdiccional, que es el de la ejecución. ¿Por qué razón? Porque no serviría de nada, como ya lo hemos dicho tantas veces, la circunstancia de que estemos en presencia de bonito juicio, discutido, lleguemos a la fase de la sentencia y que dejáramos entregado a esto al cumplimiento voluntario de lo que se va resolviendo en las distintas resoluciones judiciales. Obviamente que ahí la jurisdicción sea ilusoria porque se tratarían de declaraciones que el que quiere cumplirlas las cumple y el que no, no, lo que acarrea un gran problema en el ejercicio de la jurisdicción. Bueno, en Chile hay reglas a este respecto. Los artículos 231 y siguientes establecen y se refieren, el artículo 231, como les digo, se refiere a la ejecución de las resoluciones pronunciadas por los tribunales chilenos y extranjeros. ¿Cómo se ejecutan las resoluciones? ¿A quién le corresponde? Entonces, obviamente que este es un tema de mucha discusión.
hay algunas doctrinas que dicen que la ejecución no le corresponde al Poder Judicial y que habría que entregársela al Poder Ejecutivo, por ejemplo, para que ellos se encarguen del cumplimiento de las resoluciones judiciales. Pero, otra parte, establece que la ejecución de las resoluciones judiciales sigue siendo muy importante dentro de las reglas de la ejecución y por ello deben cumplirla los tribunales de justicia. ¿Por qué? Porque existe en nuestro país la independencia de los poderes del Estado. Dentro del Poder Judicial tenemos los tribunales de justicia y a ellos les corresponde el conocimiento, el juzgamiento y la ejecución posterior. Entonces, obviamente que los tribunales son los que conocen mejor la manera de ejecutar, porque ellos ya conocieron las dos fases anteriores. Bueno, esta regla está relacionada con los artículos 1 y 11 y el artículo 76 de la Constitución, cuestiones que ya vimos en su minuto en el estudio de la jurisdicción. Y eventualmente también se relacionan con la posibilidad de hacer realmente ejecutar los juzgados, requiriendo a la autoridad el auxilio de la fuerza pública y, en el evento que no se cumpla, el delito de negación de justicia que está consagrado en el artículo 240. ¿Qué reglas de la ejecución establecen los artículos 113 y 114 del Código? Vamos a leer esta disposición, muy importante. Tienen que estudiarla ustedes separadamente, las reglas de la ejecución, porque el artículo 113 nos indica una parte de ella. Una parte de estas reglas de la ejecución y adicionalmente también el artículo 114. Negación de justicia. Ya, esta regla de la ejecución también es una de las principales y obviamente que tiene mucha importancia y que ustedes van a tener que estudiar. ¿Qué reglas legales de la ejecución tenemos en nuestro ordenamiento jurídico? 1. Artículo 113. La ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que la hubieran pronunciado en primera o en única instancia. ¿Qué es lo que nos están diciendo esta regla? Nos está diciendo que la ejecución, a quien le corresponde ejecutar, en los juicios le va a corresponder a los tribunales que pronuncian la sentencia en primera o en única instancia. ¿Cómo y por qué? Porque cuando un tribunal conoce un asunto en primera instancia, ya sabemos después que puede tener eventualmente un recurso de apelación, puede existir un recurso de casación en la forma y un recurso de casación en el fondo. Es decir, un tribunal, un juez de letra, su causa puede llegar eventualmente hasta la Corte Suprema. Pero esa causa, así como subió, baja y vuelve al mismo tribunal. ¿Quién ejecuta? Cumpliendo con las condiciones que establece la ley en los artículos 231 y siguientes, la ejecución de las resoluciones judiciales le corresponde primero a los tribunales que las pronuncian en única o en primera instancia. Esa es la primera regla. Segunda regla. ¿Quién le corresponde la ejecución en materia penal? No obstante, la ejecución de las sentencias penales y de las medidas de seguridad previstas en la ley procesal penal serán de competencia del juzgado de garantía que hubiera intervenido en el respectivo procedimiento penal. Entonces, la ejecución en materia penal de las condenas y de las medidas de seguridad en materia penal le corresponden al juez de garantía que hubiera intervenido en el respectivo proceso penal. Hasta la hora no estamos diciendo nada distinto. La ejecución de las resoluciones judiciales, primero a los tribunales que las pronunciaron en única o en primera instancia. No a la Corte de Apelaciones, no a la Corte Suprema, al juez de letra. La ejecución en materia penal de las sentencias penales y las medidas de seguridad en materia penal le corresponde al juez de garantía. Tercera regla. Sin embargo, de igual manera, los tribunales que conozcan de la revisión de las sentencias firmes
o de los recursos de apelación, de casación o de nulidad contra sentencias definitivas penales, ejecutará fallos que dicten para su sustanciación. Entonces, la ejecución de los fallos que se dicten para la sustanciación de los recursos de revisión de sentencias firmes, de apelación, de casación o de nulidad contra sentencias definitivas penales, le corresponderá a los mismos tribunales que conozcan de esos recursos. Tenemos entonces los recursos de revisión de la sentencia firme, de apelación, casación o nulidad contra sentencias definitivas penales. El tribunal que conozca de esos recursos le va a corresponder la ejecución de los fallos que ahí se dicten. Esa es la tercera regla, entonces, de acuerdo a los principios de la ejecución. Podrán decretar también el pago de las costas que indica la norma legal. Las costas que se generan a raíz de ese recurso también son de competencia de esos mismos tribunales. Muchas veces van a ser las cortes de apelaciones los que van a ejecutar la revisión de la sentencia firme, de los recursos de apelación, casación o nulidad en contra de sentencias definitivas penales. Ellos ejecutarán. En esos casos, les va a corresponder a ese tribunal superior que muchas veces va a ser una corte de apelación. Y está por último la regla del artículo 114. El artículo 114 establece una nueva regla de ejecución, muy importante. ¿Qué dice el artículo 114? Siempre que la ejecución de una sentencia definitiva hiciera necesaria la iniciación de un nuevo juicio penal, podrá éste deducirse ante el tribunal que menciona el inciso primero del artículo precedente o ante el que sea competente en conformidad a los principios generales establecidos por la ley, a elección de la parte que hubiere obtenido en el pleito. Entonces, ¿qué nos está diciendo el artículo 114 para terminar con esta materia? Muy importante esta última regla de la ejecución. Nos dice que la ejecución de una sentencia, si la ejecución de una sentencia definitiva, pongámonos en un caso. Tenemos un juicio civil. Ese juicio civil se siguió ante un tribunal de primera instancia. Se apeló ante la Corte de Apelaciones, que ya estaba determinada. Se interpuso después un recurso de casación en el fondo y llegamos hasta la Corte Suprema. Después confirman esa sentencia, vuelve el expediente al tribunal, la carpeta al tribunal de primera instancia, y eventualmente en ese tribunal nos dice el artículo 113 que podía ejecutarse. El 13 en su inciso primero dice que la ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las pronunciaron en única o primera instancia. Esa va a ser la regla, pero no es la única regla. Puede ocurrir que la parte ganadora no ejecute esa sentencia, porque piensa que se la va a cumplir voluntariamente la otra parte, llegan a un acuerdo. Entonces a veces se pasa el plazo para pedir la ejecución ante el tribunal que la pronunció en única o primera instancia, porque eso tiene que hacerse dentro del plazo de un año. Si no se cumple dentro de ese plazo, está la regla del artículo 114, que ustedes van a estudiar después con el cumplimiento de las resoluciones judiciales de los artículos 231 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Entonces, ese artículo 114 nos dice que si la ejecución de una sentencia definitiva hace necesario un nuevo juicio, que se tramita de acuerdo a un juicio ejecutivo, ese nuevo juicio puede deducirse ante el mismo tribunal que pronunció la sentencia en única o primera instancia o ante el tribunal que sea competente en conformidad con los principios generales establecidos por la ley, a elección de la parte que hubiere obtenido en el pleito, a elección de la parte que ganó.
puede ocurrir que no ejecutó dentro del año, como les digo yo, después tenga que iniciar un nuevo juicio, pide copia de la sentencia, que está firme en materia penal, porque no la ejecutó, y va y presenta su demanda. Pero sabe que ahora la parte que perdió el juicio está domiciliada en Temuco, y resulta que este juicio se llevó ante el primer juzgado de letras de Concepción. ¿Ante quién puede ejecutar o presentar esa nueva demanda? Esa nueva demanda de cumplimiento de la sentencia la puede iniciar ante el juez que pronunció la sentencia en única o primera instancia, en Concepción, o bien puede presentarla ante el tribunal que sea competente de acuerdo a los principios legales establecidos en la ley, es decir, de acuerdo a las reglas de competencia que nosotros ya estudiamos. Podría presentarla ante el juez de Temuco. ¿Qué significa eso? Que tiene un derecho de opción, tiene dos alternativas donde presentar esta demanda ejecutiva, donde va a tener copia de la sentencia que no se ejecutó, porque, por ejemplo, la otra parte le dijo que iba a cumplir voluntariamente y no lo hizo. Esa es entonces, esas son las reglas de competencia. Las reglas generales de competencia son muy importantes porque operan después de que ya operaron las reglas de competencia absoluta, las reglas de competencia relativa, las reglas de distribución de causa. Vienen estas reglas general de competencia a fijarnos, también vienen a complementar las normas de la competencia absoluta y relativa. Y son ellas muy importantes, y hay que estudiarlas. La regla de la radicación o fijeza, ya la vimos, la regla del grado, muy importante. La regla de la extensión, hasta dónde se extiende la competencia de un tribunal, las cuestiones principales, cuestiones accesorias. Lo que ocurre en materia penal, qué competencia tiene el juez en materia penal, como ya vimos. En cuanto a la extensión, entonces, conforme a ella, ya sabemos que el tribunal, en cuanto a la regla de la extensión, recuerden que el juez eh, penal va a tener competencia civil para determinadas cuestiones que establece el artículo 171 y 173 del Código Orgánico en lo que dice relación a la extensión de la competencia en materia penal. La regla de la prevención, que los jueces no pueden excusarse de conocer un asunto a pretexto de que hay otros u otros tribunales también competentes y cometen, en el evento que lo hagan, cometen el delito de denegación de justicia. Denegación. Deniega justicia. Denegación. Quiero que les quede claro y porque me habían preguntado cuál era el nombre del delito. El delito se llama denegación de justicia. No dar la justicia, diciendo que hay otros jueces igualmente competentes. Y por último, entonces, tenemos la regla de la ejecución que está contenida en los artículos 113 y 114 y que tiene íntima relación con el poder de imperio que tienen los tribunales para hacer ejecutar o cumplir sus resoluciones judiciales y utilizando el auxilio de la fuerza pública, los tribunales ordinarios y los tribunales especiales. Entonces, ahí tenemos las reglas de los artículos 113 y 114 del Código, que hay que estudiarlas y hay que saberlas. ¿A quién le corresponde la ejecución? Primero, a los tribunales que la pronuncian en única primera instancia. En segundo lugar, la ejecución de las sentencias penales y de las medidas de seguridad le corresponden a los juzgados de garantía. Hasta ahí no hay una regla distinta. En tercer lugar, los tribunales que conocen de la revisión de la sentencia firme o de los recursos de apelación, casación o nulidad de las sentencias definitivas penales, esos tribunales van a ejecutar y pueden decretar el pago de las costas de las causas. Y por último, en cuarto lugar, tenemos la regla del artículo 114, que si la ejecución de la sentencia definitiva hace necesaria la iniciación de un nuevo juicio,
Este se puede iniciar o se puede deducir ante el tribunal que la pronunció en única o primera instancia o ante el tribunal que sea competente de acuerdo a los principios generales establecidos por la ley. Ya. Eso es lo que dice relación con todas las reglas de competencia que ustedes tenían que conocer durante este semestre. A nosotros nos queda el estudio de los tribunales. Yo en relación a los tribunales les voy a pasar un PowerPoint que está eh, que hay que complementarlo con las reglas del código porque no está en las mejores condiciones. Yo tenía uno anteriormente y ese ya les he dicho que me lo perdieron precisamente algunos alumnos cuando se los entregaba y bueno, le ocasionaron virus, etcétera. Entonces ahora estamos utilizando uno que era de la profesora Menchaca por ahora, eh, mientras se complementa los otros PowerPoint que vamos a tener en materia de los tribunales ordinarios en particular, que es en general lo que vamos a ir viendo eh, a través de estas láminas de PowerPoint. Sin embargo, todavía nos queda una última cuestión que es estudiar en particular lo que dice relación con la prórroga de la competencia. Brevemente vamos a ver estas reglas porque ya harto hemos conversado acerca de la prórroga de la competencia que se puede dar en ciertas cuestiones. Ya vimos algo de esto al estudiar la clasificación de competencia. Ahora veremos las reglas que nos da el código desde los artículos 181 a 187, que son los que nos permiten el estudio de estas reglas de la prórroga de la competencia. ¿Qué vamos a decir a este respecto? Parece que de prórroga no les entregué antes, creo. No estoy seguro. ¿Tienen apuntes de prórroga? Ya. Recuérdenmelo mañana entonces para entregarle, para que tengan toda la materia al final bueno, para el segundo certamen ya la tienen, pero después para el examen sí. Entonces, de prórroga les voy a dar, anoten las ideas centrales porque les voy a entregar los apuntes en esta materia. Lo que me interesa es que entiendan claramente la institución. La prórroga está consagrada en los artículos 181 al 187 del Código, precisamente después de todas las reglas de competencia que hemos estudiado y de todas las reglas en cuanto a la competencia absoluta y relativa de un tribunal. Ustedes hoy día ya están claramente en condiciones de saber dónde van a poder interponer las demandas. En materia civil, en materia penal, ¿cierto? Si hay que distinguir, si hay corte de apelaciones, no hay corte de apelaciones, etc. De manera entonces que hasta ahí estamos bien. Pero esta institución bueno, sí, no hay problema en eso, no se preocupe, Marini. O me lo puede recordar a mí también. O lo subimos por Classroom. Pero no hay problema. ¿Qué es lo que es la prórroga de la competencia? La prórroga de la competencia es una convención procesal en la cual las partes expresa o tácitamente acuerdan atribuirle competencia para el conocimiento de un asunto a un tribunal que es relativamente incompetente para ello. Miren la definición. Es una convención procesal, es decir, un acuerdo procesal por el cual las partes expresa o tácitamente acuerdan darle competencia o atribuirle competencia para el conocimiento de un asunto a un tribunal relativamente incompetente. En palabras sencillas, le vamos a dar competencia, las partes, a un tribunal que es relativamente incompetente para hacer de ese asunto. ¿Qué nos dice entonces el artículo 181, que es la primera regla en relación a esta cuestión?
El artículo 181 nos dice que un tribunal que no es naturalmente competente, acuérdense ustedes cuando estudiamos la clasificación de competencia, clasificamos desde el punto de vista de la competencia, la competencia natural, la competencia prorrogada y la competencia delegada. Entonces, un tribunal que no es naturalmente competente para conocer de un asunto puede llegar a serlo. Puede llegar a serlo si para ello las partes expresa o tácitamente convienen en prorrogarle la competencia de ese negocio. Entonces, esta prórroga de la competencia viene a ser como es una facultad que la ley le da a las partes que están en conflicto para modificar con una convención las reglas de la competencia relativa y llevar el conocimiento del asunto a un tribunal diverso. Entonces, ¿qué están haciendo las partes? Están renunciando a la competencia establecida por ley del tribunal que debería conocer de ese asunto. Porque esta prórroga está establecida en interés de las partes, de manera que si se dan los requisitos, bueno, eh, indudablemente van a poder alterar o cambiar la competencia de ese tribunal, porque el primer tribunal no pudo dejar de conocer, porque estaba claramente obligado por la regla de la inexcusabilidad, por ejemplo. Entonces el tribunal está conociendo ese asunto y eventualmente después va a cesar la competencia porque las partes sacan ese asunto del tribunal ordinario y lo llevan ante un juez árbitro, por ejemplo. Vamos a ver respecto de qué proceda. Me están preguntando si es solo respecto del factor territorio. Indudablemente en relación con el factor territorio, pero vamos a ver eh, en detalle justamente lo que están preguntando ustedes. Efectivamente, entonces, la prórroga solo se puede dar respecto de la competencia relativa y claramente respecto del factor territorio, como me lo están indicando y preguntando. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya dijimos cuando estudiamos las reglas de la competencia absoluta, que estaban dadas por los factores fuero, cuantía, materia, que eran, acuérdense ustedes, que eran normas de orden público, irrenunciables, las partes no las podían alterar a través de los acuerdos de ellas, de manera tal, entonces, eh, que un tribunal que le corresponde desde el punto de vista de la competencia, esa no puede variar por el acuerdo de las partes. Solo puede variar cuando el tribunal es relativamente incompetente, solo solo en razón del factor territorio. Ninguna otra regla. Solo en razón del factor territorio, ese tribunal entonces va a poder conocer eh, de ese asunto, va a poder conocer de ese asunto en razón de que hay variación respecto del territorio. Nada con la competencia absoluta, esta no va a poder modificarse, como decimos, porque las normas son de orden público y por tanto irrenunciables desde el punto de vista de las partes. Indudablemente, va a tener que ser un tribunal de la misma jerarquía, porque estamos hablando del factor territorio. Es decir, estamos hablando de una determinada jerarquía. Por ejemplo, juez letrado. ¿A quién le podemos dar la competencia? A otro juez letrado. No podemos alterar la competencia respecto a las normas de orden de competencia absoluta, de cuantía, materia y fuero, porque esas ya están determinadas y son de orden público. Son irrenunciables para las partes. Solo estamos hablando aquí del factor territorio, solo, ¿cierto? Estamos indicando las reglas de acuerdo al factor territorio, indudablemente tribunales de la misma jerarquía. ¿Qué requisitos se requieren para que estemos en presencia de la prórroga de la competencia? En primer lugar, se requiere de un convenio entre las partes.
tiene que haber un convenio entre las partes. Y ese convenio de las partes puede ser expreso o puede ser tácito. ¿En qué se manifiesta este convenio? El convenio se manifiesta para darle competencia a un tribunal que, de acuerdo a la ley, es relativamente incompetente. No es el juez naturalmente competente. Entonces, que en virtud de ese acuerdo pasa a ser competente como si fuera el naturalmente competente. Está el juez natural, juez de letras de Concepción. Está el juez a quien le queremos prorrogar la competencia, juez de letras de Temuco. Si eventualmente funciona esta prórroga, quiere decir entonces que ese juez de Temuco se va a abocar al conocimiento como que fuera el naturalmente competente, pero no lo es, porque el naturalmente competente, de acuerdo a la ley, era el de Concepción. Le vamos a transferir toda la competencia a este juez de Temuco para que él pase a ser el naturalmente competente. Luego, primero, se requiere un acuerdo de las partes, no hay duda. En segundo lugar, se requiere capacidad de las partes. Dentro de las reglas de capacidad se aplican aquí las reglas de capacidad de ejercicio, de acuerdo al Código Civil, digamos, de acuerdo a lo que dispone la ley sustantiva civil, de manera que los que no tengan capacidad de ejercicio van a poder hacerlo actuando por intermedio de sus representantes legales. No vamos a ver estas reglas nosotros, solo digamos que tiene que tener capacidad y dentro de la capacidad de ejercicio. Entonces, ¿se puede prorrogar la competencia? Sí. ¿Puede haber prórroga de la competencia en relación al mandato judicial que ustedes no han estudiado todavía del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil? Esto ha sido discutido porque la norma nada dice y tampoco lo dice el artículo 7. Según algunos, si se indica en el mandato judicial la facultad de prorrogar expresamente, ahí podría haber prórroga, de lo contrario, no podría haber prórroga. Vamos a volver a estudiar sobre esto cuando se estudie el mandato judicial. Por ahora sepan que hay una discusión en cuanto a si la prórroga de la competencia se puede aplicar respecto del mandato judicial. Ahora bien, se requiere convención, entonces, como dijimos, como primer requisito, acuerdo de las partes, segundo, competencia. Tercero, y muy importante, que también estaban preguntando, ¿a quién se le puede prorrogar competencia? La prórroga se produce entre tribunales ordinarios, porque la prórroga tiene lugar únicamente entre tribunales ordinarios y siempre que estos tribunales sean de la misma jerarquía. Luego, no hay prórroga si estamos en presencia de tribunales especiales o arbitrales, no puede haber prórroga, y tampoco entre tribunales ordinarios de distintas jerarquías. La prórroga solo se va a dar, en definitiva, respecto a los tribunales ordinarios de la misma jerarquía, de igual jerarquía. En cuarto lugar, desde el punto de vista de la naturaleza del asunto. La naturaleza del asunto debe tratarse de asuntos civiles y contenciosos. Es decir, va a haber prórroga de tribunales de la misma jerarquía, conforme al factor territorio, como ya lo dijimos, que sean competentes, tribunales ordinarios, pero la prórroga se da solo tratándose de asuntos civiles contenciosos, donde está el conflicto jurídico. De manera entonces que no hay prórroga en materia penal y tampoco en los asuntos civiles no contenciosos. Muy importante que les quede claro que la prórroga va a proceder solo en asuntos civiles y contenciosos. No opera respecto de actos judiciales no contenciosos, no opera respecto de
de asuntos penales. Otro requisito para que estemos en presencia de la prórroga. El tribunal al que se le va a prorrogar la competencia tiene que ser absolutamente competente. Es decir, es competente absolutamente, pero es incompetente relativamente, solo en virtud del factor territorio. Y con eso excluimos la posibilidad de prórroga en los asuntos de competencia absoluta, por ser normas de orden público. Entonces, si sabemos que la competencia de un determinado asunto, por ejemplo, le va a corresponder a un tribunal ordinario, en virtud de las reglas de la competencia absoluta, ese tribunal ordinario, por ejemplo, nosotros vamos a presentar la demanda de acuerdo a las reglas de el juez naturalmente competente sería el juez de letras de Concepción. Pero para que haya prórroga, desde el punto de vista del territorio, ese tribunal tiene que ser relativamente incompetente. Entonces vamos a presentar la demanda ante el juez de letras de Temuco, ante el juez de letras de Los Ángeles, ante el juez de letras de Chillán. Ese juez es relativamente incompetente, dentro de la misma jerarquía de tribunal. ¿Está claro? El tribunal tiene que ser absolutamente competente y relativamente incompetente. Ahí opera la prórroga. Y por último, una condición muy importante. Debe tratarse de competencia de primera instancia. Ya lo vimos esto al estudiar la regla del grado del artículo 110. Debe tratarse de un asunto de competencia de primera instancia, porque no hay prórroga en segunda instancia. No hay prórroga, porque ya dijimos que determinado por ley quien conoce un asunto ante un tribunal de primera instancia, automáticamente queda determinado quien conoce del mismo asunto en segunda instancia por la regla del grado que ya vimos en el artículo 110. Luego la prórroga de la competencia debe darse en la competencia de primera instancia. Además, el tribunal tiene que ser absolutamente competente y solo relativamente incompetente. ¿Cuáles son las clases de prórroga que conocemos nosotros? Dijimos que esta prórroga puede ser expresa o puede ser tácita. La prórroga podrá ser expresa o tácita. Ya, vamos a quedar hasta aquí, vamos a parar 10 minutos y vamos a seguir y vamos a terminar en la segunda hora.